Ok, propongo ok. que hablemos un poquito de historia. Dale. Vieron que nosotros somos en Argentina muy afectos a la mención de, bueno, hoy se cumplen tantos años de tal cosa, y a veces Sí. queda un poco en una mera recordación en la que no se profundiza mucho. Y yo soy un hombre que viene de la universidad, me gusta mucho poner en valor los aspectos muy positivos de la Universidad Argentina, y hace muy poquito se cumplió un nuevo aniversario de una página negra en la historia de nuestro país, que es la Noche de los Bastones Largos. Ujú. El 29 de julio se cumplió otro aniversario, esto fue el 29 de julio del año 66, en la dictadura de Onganía, y es un tema para reflexionar y para recordar, o sea, para recordar cómo fue, qué pasó para el público joven que nos escucha, y también para partir de esa situación reflexionar un poco, ¿no? Cómo era la situación, qué era lo que se ponía en juego y cómo impactó esto, sobre todo sobre la investigación, la ciencia y la tecnología y el clima de la universidad en Argentina de aquella época, ¿no? Mm. Y para hacer, pienso, digo, de la manera más, no sencilla, pero digo, ir en materia cronológica, ¿no? Armar como una especie de línea de tiempo. eh, yo, a mí me encanta la historia, digo, es algo que me apasiona en muchos sentidos. Em, ¿Por qué se llega a esa noche del 29 de julio del 66? Digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se estaba gestando para terminar en esto que se conoció como la noche de los bastones largos? Bueno, es interesante tu pregunta porque todo acontecimiento histórico tiene una previa, ¿no? Y Claro. esa previa y un contexto también. Primero el contexto en que en Argentina tuvimos desde el año 30 hasta el 83, 5 décadas de interrupciones de gobiernos democráticos que eran sucedidos por dictaduras militares, por gobiernos, por golpes de facto, y en este marco, bueno, Argentina estaba muy convulsionada. En el momento previo a la noche de los bastones largos, estaba el gobierno de Arturo Illia, un radical, es recordado por su apuesta a la democracia, apostó mucho por la salud, por la educación pública, y este gobierno fue derrocado por el general Onganía, por un golpe que se autodenominó Revolución Argentina, a fines de junio del año 1966. Estos militares entraron acá a la Casa Rosada, le dijeron a Ilia, tenemos la Casa Rosada rodeada, le pedimos que dimita o habrá derramamiento de sangre. Y Arturo Ilia, en un rapto de conciencia y de lucidez, dijo, no hace falta que derramen sangre, no lleguemos a ese extremo, yo me retiro. Se retiró y el otro día asumió este señor, Juan Carlos Onganía, un tipo ultra católico, ultra conservador, que se encontró con una universidad que en ese momento tenía una situación de esplendor realmente. O sea, la universidad argentina de esa época estaba caracterizada por un profundo desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología. Pensemos que en esa época se había, por ejemplo, creado el CONICET, había centros de investigación de avanzada como la CONADE, la Facu de Ciencias Exactas de la UBA tenía la primer computadora de Argentina y de Latinoamérica instalada ahí, se había desarrollado el primer reactor nuclear, acá en la UBA, por ejemplo, se había fundado la editorial EUDEVA, editorial universitaria muy importante, y todo ese clima de época se vivía dentro de las aulas y pasillos de la universidad con mucha efervescencia en donde reinaban los principios de la reforma universitaria. El cogobierno universitario, es decir, los estudiantes participaban del gobierno de la universidad junto con los docentes y los graduados, por supuesto elegían a sus propias autoridades, los rectores, los decanos, y había absoluta autonomía de la universidad y libertad para que los investigadores y científicos hagan lo que quieran. Cuando sucede el golpe de Onganía, la única institución pública que repudia ese golpe fue la universidad. Y claro, los militares en el poder dijeron, esto no puede estar pasando, tenemos que poner un freno a esta situación de libertad que vivía la universidad, y fueron
digamos, cercando esa libertad de la universidad hasta que un mes después de llegado el gobierno de facto al poder, deciden, a través de un decreto, intervenir las universidades nacionales. Con esta intervención ponen fin a esa autonomía universitaria y le dicen a todos los rectores y decanos, a partir de hoy se convierten en delegados del gobierno de turno, tienen que hacer caso de lo que mande el gobierno y si no tendrán que renunciar. Bueno, esa fue la chispa que encendió una resistencia, un reclamo de casi 1000 estudiantes y docentes en 5 facultades de la UBA, principalmente en la Facultad de Ciencias Exactas. Durante ese día, 29 de julio del 66, hasta que a la noche el general Onganía les mandó a la policía para desalojar estas facultades y los métodos que utilizaron para desalojar fueron justamente a puro palazo, a puro bastonazo, en lo que fue recordado, como decíamos, ¿no? La noche de los bastones largos, un punto de inflexión en la historia de la Argentina que cambió esa universidad autónoma, libre, democrática, por una universidad mucho más autoritaria, mucho más verticalista y apegada a lo que mandaba el gobierno de turno. Y pienso también, Búho, no solo digo lo que sucedió esa noche, eh, vos también como un hombre de universidad y demás, esto que hablamos de la historia, que todo tiene un porqué o tiene un gen, ¿no? Que se va cocinando antes de que llegue el hecho puntual, como en este caso es la noche de los bastones largos. También hay un post, y ese post fue terrible porque muchos estudiantes se fueron del país, muchos científicos, matemáticos y demás que trabajaban en la universidad o que estaban estudiando, pero que podían llegar a tener un desarrollo sumamente importante acá en el país, se terminan yendo de la Argentina por esta situación. Exactamente, digamos, lo que produce esta intervención es un éxodo de estudiantes, investigadores y docentes que tuvieron que irse exiliados a otros países para poder continuar con sus investigaciones. Esto en sí mismo constituyó una tragedia, un grave problema para la universidad, pero es importante ponerlo en perspectiva. Yo por qué señalaba este florecimiento de la investigación, el desarrollo científico, tecnológico de la Universidad Argentina, porque cuesta mucho poner en pie esto, digamos, cuesta mucho armar equipos de investigación, desarrollar líneas de trabajo, a veces un pequeño logro científico lleva por detrás muchos años de trabajo y Claro. dedicación, ¿no? Entonces todo eso que costó mucho tiempo, mucho esfuerzo armar, con este bastonazo en la cabeza de los científicos y estudiantes, se desarmó en 2 minutos. Y esa universidad que estaba en el apogeo de su desarrollo, terminó perjudicada y desmantelada como producto de esta intervención a la Universidad Argentina. Y es más, me animo a decir que tardó hasta el año 83, 84, en que recuperamos la democracia, se normalizaron las universidades y se empezaron a repatriar científicos y docentes, tuvo ese periodo en donde la universidad quedó virtualmente apagada, ¿no? O sea, era una universidad que estaba en el primer nivel científico a nivel mundial y luego terminó siendo una universidad que solamente expedía títulos profesionales, muy vinculada a la iglesia, y con una matriz muy conservadora que iba de la mano de lo que planteaba el gobierno de facto de ese momento. Claro. Búho, te agradecemos muchísimo, muchísimo esto. La verdad que me encanta cuando se charla de historia y se trae así efemérides, recuerdos y demás, que muchas veces no son fechas de cosas lindas De para cosas recordar, lindas, claro. pero que vale la pena mencionarlas y recordarlas No, para que no y vuelvan para a mí suceder. también hubo en los colegios, ¿no? En las escuelas, en las universidades, que los chicos se detengan, ¿no? Un poco también a reflexionar sobre todo esto que pasó. Quiero imaginar que esto sucede, ¿no? Totalmente, sí, Sí. es una oportunidad. Toda fecha que nos permite reflexionar sobre el Sí. pasado nos da muchas herramientas y elementos para entender nuestro Ujú. presente y proyectar nuestro futuro. Creo que la lección que tenemos que sacar de acá
es justamente esto que decíamos recién. Sí. Cuesta mucho esfuerzo, sacrificio, tiempo, poner en pie un sistema científico-tecnológico, desarrollar investigaciones, y bueno, justamente por esta característica es que hay que cuidarlo y preservarlo, manteniendo su autonomía y manteniendo la democracia en la universidad para que pueda cumplir la función que tiene que cumplir.